Muy buenas noches, estimados compañeras y compañeros. Les saluda Estefanía del Cisne Sarango Cueva, de la carrera de Pedagogía, Química y Biología, de la asignatura de Teorías y Modelos Curriculares. Para ello se va a caracterizar cada uno de los elementos del currículo y su función de la práctica educativa. Dentro de los componentes curriculares tenemos componentes curriculares que se basan en la construcción del currículo, es decir, una población X. Los elementos curriculares son sujetos curriculares, procesos curriculares. También dentro de los elementos curriculares tiene objetivos, contenidos, metodologías, medios y materias de infraestructura que se convierten en herramientas e instrumentos para desarrollar capacidades en este sentido, que la alumna debe aprender saber o hacer, el saber cómo, el saber estar y el saber ser en los ámbitos de la cotidianidad donde se desenvuelve. También tenemos los sujetos curriculares, es decir, que vienen a participar personajes como los investigadores curriculísticas, evaluadores para elaborar la propuesta. La propuesta curricular también cumple un papel a través de los docentes, estudiantes, autoridades, instituciones afines, es decir, que es fundamental para verificar la funcionalidad de la misma. También es la ejecución que vendrá a la evaluación y la crítica constructiva para mejorar las habilidades de la propuesta. También tenemos los procesos del trabajo curricular, es decir, que está fundamentado dentro del modelo educativo, la planificación, la programación, la implementación y la ejecución y la evaluación del currículo, es decir, que dependen de la participación consciente de los actores involucrados para su evaluación de la misma. También es responsable de identificar las debilidades de la misma, corregirlas con el aporte de todos y todos los involucrados. También tenemos los elementos organizadores del currículo, que lo establece tanto el ministerio para dar una diferencia dentro del Ministerio de Educación, como es el currículo integrador, que se basa en el perfil de salida, es decir, que promueve el desarrollo y la identidad y la pertenencia social y cultural. También promueve el desarrollo de actitudes, respeto y empatía. El desarrollo del pensamiento científico, curiosidad y la comprensión, el desarrollo de la expresión creativa de diferentes manifestaciones artísticas, también depende de la experiencia y expresiones de creación de diferentes manifestaciones. También la construye hábitos de salud, seguridad, orientado al cuidado, también incentiva la autonomía a través de la seguridad, la confianza, el respeto a sí mismo y a los demás. Dentro de este currículo o elemento organizador del currículo, también está fundamentado en aspectos pedagógicos del currículo, que quiere decir que dentro de la educación inicial parte de la visión de todos los seres psicosociales únicos e irrepetibles y los ubica como actores centrales del proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, que son actores de aprendizaje en las necesidades, potencialidades e intereses. Por lo tanto, también ya reconoce los deseos, sentimientos y expectativas de los niños, considerando sus especificidades a nivel de desarrollo, la edad, la personalidad, las características y sobre todo los estilos de aprendizaje. También se centra en el desarrollo tanto integral e infantil, que contempla aspectos que conforman cognitivo, social, psicomotriz, físico y afectivo, que están interrelacionados entre sí y se produce en el entorno cultural. También se ha considerado como un conjunto de ejes y ámbitos de aprendizaje, como elementos organizadores a través de destrezas con criterios de desempeño, pensado en el desarrollo de estas destrezas en los niños. En los ejes de desarrollo se refiere a campos ya generales que se desarrollan en el aprendizaje y en la formación integral de los niños. También en los ámbitos de desarrollo y aprendizaje, también se refiere a espacios curriculares que se derivan en los ejes del desarrollo y aprendizaje, integran un conjunto de aspectos relacionados en el niño.
También tenemos los esquemas ámbitos de aprendizaje, que es, como lo mencioné desde un inicio, es el eje de desarrollo de aprendizaje y el ámbito de desarrollo de aprendizaje, que es lo que tenemos aquí. Desarrollo personal, que va relacionado con la identidad y autonomía y convivencia. Y el desarrollo del medio natural y cultural, que se refiere al descubrimiento, la comprensión del medio natural, relaciones lógico-matemáticas y también la expresión y comunicación, que se refiere a la comprensión, expresión oral y escrita, comprensión y expresión artística y expresión corporal. Todo esto va relacionado tanto al eje de desarrollo y aprendizaje, el ámbito de desarrollo y aprendizaje, con las destrezas con criterios de desempeño por ámbitos de desarrollo y aprendizaje, como lo mencioné. ¿A qué nos referimos estas características de ejes y ámbitos de desarrollo y de aprendizaje? En el desarrollo personal y social se refiere al aspecto relacionado en el proceso, la construcción y la identidad, es decir, que él descubre las características y atributos propios en el que establece entre él y las demás personas. También tiene un descubrimiento del medio natural y cultural, es decir, que se refiere a la capacidad comunicativa, expresiva de los estudiantes, que se manifiesta a través de diversos lenguajes como medios de exteriorización, a través del pensamiento, actitud y experiencia, y la expresión y la comunicación, que nos referimos principalmente al desarrollo ya de las habilidades del pensamiento, es decir, ya de construir conocimientos por medio de la interacción o elementos del entorno. Si bien es cierto, la comprensión de los ámbitos de aprendizaje se refiere a la identidad, autonomía, convivencia, descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. En la identidad y autonomía son aspectos ya relacionados en el proceso de la construcción, imagen y valoración del niño, que tiene de sí mismo el autoconocimiento, las acciones y actitudes que ejecuta, las actividades que requieran tanto de la dependencia o la ayuda de una persona adulta. En la convivencia, como ya se menciona, se considera relaciones de diferentes interrelaciones sociales que el niño tiene, partiendo desde su núcleo ya familiar hasta espacios relacionados con los centros educativos. También el descubrimiento y la comprensión del medio natural ya se refiere el desarrollar y mantener la viva curiosidad de los niños para observar y explorar y descubrir por sí mismos, haciendo el uso de los sentidos del medio que los rodea, comprendiendo ya todo lo aprendido dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y dentro de las relaciones lógicas, matemáticas, como la comprensión y expresión oral escrita, se refiere en la relación lógica matemática como una herramienta ya básica de la matemática dentro de su entorno, que realizan descripciones con respecto al tamaño, la cantidad, la posición y el color de los objetos. Por ejemplo, cuando se le solicita que cuenten los elementos de un círculo, del 0 al 20, inician con los ordinales, describir figuras geométricas, cuerpos por sus características. Ya los estudiantes reconocen los problemas del entorno, ya resuelven en una forma lúdica y representa y comunica de manera verbal y gráfica. Y dentro de la comprensión y expresión oral ya se introduce el letrado, donde se brindan las posibilidades de acceso a los elementos físicos y ya sea indispensable y representativo, ya que sean participa a través de situaciones de lectura, escritura, contacto, donde se lee, se escribe, y contacto con los usuarios de la lectura y escritura. Es decir, que el estudiante ya se familiariza con los textos orales, escritos, apoyará al descubrir las características del texto. Si bien es cierto, los estudiantes que aún no manejan el código alfabético ni pretenden que lo hagan, es de suma importancia que desarrollen la capacidad para predecir el contenido de un texto. También se debe iniciar la conciencia léxica, sintáctica, fonológica, que permite desarrollar habilidades cognitivas, lingüísticas y socioculturales. También propone proyectos que el estudiante puede interactuar con otras personas o con sus pares de compañeros que provienen de otros lugares que provienen de otros lugares en el que viven o tienen distintas formas de hablar o diferentes expresiones coloquiales.
También se refiere a la disponibilidad, la participación a través de la apropiación de textos orales, como por ejemplo la conversación, narración, recitación. También es muy importante que los estudiantes lleguen a dominar paulatinamente estas destrezas, el escuchar al hablar, y que hagan instrumentales las prácticas funcionales a sus propósitos comunicacionales, es decir, que ya inicien el desarrollo de esta conciencia semántica, léxica, sintáctica y fonológica que favorecen el desarrollo de una serie de habilidades cognitivas, lingüísticas y socioculturales. También que sea un ambiente letrado en el aula y que resulte estimulante para favorecer el gusto por la lectura y ofrecer a los estudiantes la oportunidad de zambullirse en un amplio menú de experiencias y a través de expresiones tanto de la expresión oral y como escrita. En la expresión oral tenemos que genera la oportunidad de que vivan experiencias motrices y expresivas y creativas. También facilita los espacios de aprendizaje en los estudiantes que construyen la confianza en ellos y las demás personas. En este ámbito aporta el logro de los objetivos en el área física, también en la comprensión y expresión artística. Ya se desarrolla la expresión de sentimientos, emociones y vivencias. También ya se plasma la artística, la arte plástica y visual. También desarrolla la sensibilización y la percepción y también la expresión. También en este ámbito desarrolla la consecución del área de educación cultural y artística. También tenemos los objetivos del currículo integrador dentro del ámbito de aprendizaje, que está relacionado con la identidad, convivencia, descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural, relaciones lógico-matemática y la comprensión y expresión oral, escrita, la comprensión y expresión artística y expresión corporal. Estos son los objetivos del currículo integrador del ámbito del aprendizaje, que son objetivos ya generales que lo establece dentro del currículo y como lo establece por parte del Ministerio de Educación. También tenemos las destrezas básicas imprescindibles, que son en el área de ciencias naturales, ciencias sociales, inglés, matemáticas, lengua, literatura, ECA, educación cultural artística, educación física, y también las destrezas básicas deseables, es decir, lo que vamos a alcanzar dentro del proceso de aprendizaje del niño o la niña, el momento que vamos a trabajar dentro del currículo. Esto es en cuanto a mi acotación personal y de los elementos organizadores del currículo, y también hace una similitud con lo que establece por parte del Ministerio de Educación, tanto como los objetivos, las destrezas, tanto los ámbitos de aprendizaje. Todo esto también va relacionado dentro de este currículo. Muchas gracias, estimados compañeros y compañeras.